entonces ahí sí va a pasar pues cualquier cantidad de moléculas y voy a tener en la orina, voy a tener proteína, voy a tener proteinuria, porque ya se rompió esa integridad. Nada más que para reforzar. Doctora, ¿cuánta es la cantidad de proteína que se requiere diariamente? Doctora, ¿cuál es el requerimiento proteico diario? Depende del peso, ¿no? Depende del peso. Depende del peso. Doctora. 0.8 a 1 gramo por kilo de peso. O sea, más o menos necesitamos 60 gramos de proteína. Entonces, en un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, un nefrópata, le daremos esta cantidad de proteínas. Si yo le doy una carga proteica alta, esta carga proteica va a tratar de entrar acá y lo va a seguir desgarrando, lo va a seguir abriendo esos poros y el daño renal se va a ir agudizando. Por eso que a un paciente nefrópata le restringimos la cantidad de proteínas al 50%. Entonces un paciente nefrópata recibe más o menos entre 30 a 40 gramos de proteínas al día para evitar esta mayor solución de continuidad que se da. Entonces a un nefrópata, dieta hipoproteica y dieta hiponatrémica. ¿Cuánta es la cantidad de sodio que se requiere diariamente, doctora? 130 gramos de sal. Doctora. Doctora Lito, ¿cuánto se necesita de sal? ¿Ah? 500 gramos de sal. ¿Ah? 1000 gramos. 5 a 6 gramos al día, ¿cierto? Entonces a ellos tenemos que restringirlo, pues, ¿no? De 3 a 4 gramos de sal al día. Entonces, los pacientes que tienen una inflamación renal, una glomerulopatía, un paciente diabético, un paciente hipertenso, le decimos que no consuma muchas proteínas y de animal todavía, no. Pueden consumir proteínas de origen vegetal que se metaboliza y una dieta hiposódica e hipoproteica para no dañar esto. Esos son conceptos básicos que ustedes tienen que manejar. Entonces, pero normalmente no vamos a tener filtración de proteínas. Pero ojo, algunos aminoácidos sí, o sea, aminoácidos sueltos, sí pueden atravesar. Entonces, las proteínas no se van a filtrar. Entonces, si yo quisiera hacer un aclaramiento, una depuración de proteínas, no me van a servir. Sería cero, porque normalmente no va a pasar. No va a pasar la filtración. No se va a excretar. Entonces, su depuración será cero. No va a haber. Nula es. Otro dato que necesitan conocer ustedes. ¿Cuánto de proteína yo podría esperar en una orina?
Entonces, por ahí máximo 150 miligramos. Se podía esperar por ahí pequeñas colorantes de repente, ¿no es cierto? Entonces, algunas sustancias pequeñas de proteínas podrían eliminarse, pero no puede pasar más de 150 miligramos, ya bien baja. En un paciente hipertenso, en un paciente diabético, cada 6 meses debemos estar viendo si es que su glomérulo está dañado. Y antes de pedirlo depuración, yo le pido proteinuria en orina de 24 horas. O le puedo pedir en una orina matutina microalbuminuria. Entonces, la microalbuminuria o la proteinuria en orina de 24 horas, así se pide esto, en orina de 24 horas, me va a dar un indicio de que podría estar alterándose la membrana glomerular. Entonces, es otra forma de ir viendo el grado de filtración glomerular. Entonces, van a ver en algunos resultados que vamos a tener proteinuria en orina de 24 horas. Es un poco complejo, se hace en pacientes que están hospitalizados, ¿no? Y tienen que estar recolectándole la orina, toda la orina que eliminen, van a estar recolectándolo para después mandarla al laboratorio todo lo que se ha acumulado para que hagan este dosaje. O le pedimos microalbuminuria. Es un examen más directo de una orina matutina, se puede calcular esto, ya los laboratorios lo hacen. Entonces a todo paciente diabético le pedimos estos análisis para ver si es que ya está viendo algún daño. Entonces, si yo encuentro más de 30 gramos de albúminas a nivel de la orina, le voy a pedir depuración. Le voy a pedir depuración renal. Voy a pedir depuración renal, porque ya estoy encontrando que ese riñón me está filtrando mal. Entonces, esto me va a llevar a solicitarlo. El paciente que de repente está orinando normal, hay que pedirle esto ya. Entonces, esto puede generar un indicio. Y algunas otras enfermedades que ya pues, nos obligan a pedir. Entonces, las proteínas normalmente no se van a dar. Pero si yo encuentro ya proteinuria, quiere decir que su proceso de filtración está mal. Está dejándome pasar cosas. Yo ya ahí voy a intuir que ese paciente tiene una mala depuración de cualquier sustancia que yo lo pueda medir. La urea se filtra, se reabsorbe parcialmente a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces la urea se filtra y es parcialmente absorbido. Su tasa de depuración renal se va a dar, ¿no? Pero tengo el problema de que no se reabsorbe todo. Entonces, ¿qué tanto se reabsorberá? Es muy relativo. Entonces, para hacer una depuración no me va a ayudar tanto, ¿no? Pero en algunas condiciones yo lo puedo pedir, sabiendo de que esa depuración va a ser siempre menor a la tasa de filtración renal. Podría ingresar 40 miligramos de urea, y a nivel de la orina tendré 20. Entonces
su tasa de filtración será pues del 50%. La glucosa se va a filtrar, todo se va a filtrar, toda la glucosa se filtra y también se va a reabsorber totalmente. Entonces, normalmente no debo de tener glucosa en orina. Pero si este paciente es diabético, entonces, ¿de qué va a depender si es que yo encuentro glucosa en orina? Que le llamamos la glucosuria. Doctora delegada. Y si yo encuentro glucosa en orina, porque acá me dice que la glucosa se filtra y se reabsorbe por completo. Entonces yo no debo tener nada, por eso que la depuración renal de glucosa debe ser 0. No debe haber. Ya uno que sea diabético, pero hay diabéticos que no tienen glucosuria. ¿De qué depende la glucosa? De la concentración de glucosa que entra. Ya, de la concentración. ¿Y cuál es el tope de la concentración? El umbral 180. Entonces hay un umbral renal, ¿no es cierto? Que va a absorber toda la glucosa que está filtrándose, pero hasta un límite, que se llama el umbral renal D. En este caso estamos hablando de glucosa. Habrá también algunos umbrales renales de otras sustancias. ¿Y cuánto es ese umbral? 180 miligramos. 180 miligramos. Más de esa cantidad va a aparecer ya en la orina, porque ya se saturó los transportadores. ¿Cómo se llaman los transportadores de la glucosa? En la luz. Entonces son los transportadores de sodio y glucosa, SGLT creo que son los que van a transportar de la luz a la célula del túbulo contorneado proximal. Esa célula de la luz del túbulo contorneado proximal se va a recargar de glucosa, pero tiene que botarla a la circulación general. Y ahí hay otros transportadores, ¿no, doctora? ¿Cómo se llaman esos transportadores? Los GLU. ¿Cierto? Entonces, se van a dar. Entonces, si yo encuentro glucosa en orina, que le llamamos glucosuria, quiere decir que eso ya se ha saturado. Entonces, le pediré tal vez una depuración de creatinina o de alguna sustancia, ¿no? Pero esta no me va a servir, porque yo no puedo saber en términos mismos cuánto es lo que se está aclarando. Y nosotros podríamos utilizar algunas sustancias, por ejemplo, el ácido paramino hipúrico es una molécula que es filtrada y secretada. Como no es reabsorbida, su tasa de depuración renal es mayor que la tasa de filtración renal. Entonces, podría yo utilizar esta sustancia, el ácido paramino hipúrico, para generar un aclaramiento. Sí se puede generar un aclaramiento, pero hay que tener en cuenta que sí se va a filtrar, pero no se va a reabsorber, pero sí se va a secretar. Entonces, va a depender de la concentración que yo le esté administrando. No me sirve para determinar la tasa de filtración. El ácido paramino hipúrico lo puedo hacer un aclaramiento
e indirectamente me va a servir para determinar el flujo plasmático renal. No me sirve para determinar la tasa de filtración glomerular. Entonces, si en un examen le ponen la depuración del ácido paraminohipúrico, me sirve para determinar tasa de filtración glomerular, se puede poner grado de reabsorción, grado de secreción, flujo plasmático renal, márquela incorrecta. ¿Me puede servir para medir reabsorción? No se reabsorbe. ¿Me podría servir para medir la secreción a nivel tubular? Sí, me puede servir. ¿Me puede servir para medir el grado de excreción? También, no, porque lo voy a encontrar en la orina. ¿Me va a servir para calcular la tasa de filtración? No me permite, pero sí para calcular el flujo plasmático renal. Entonces, esta prueba que anteriormente se hacía, más está encaminado para valorar esto de acá. El flujo plasmático renal, que lo habíamos determinado que era 660 mililitros. ¿Y cuánto es la? Entonces, para eso me sirve, para calcular flujo plasmático renal. Y tenemos la inulina. Esta sustancia se filtra, pero no se reabsorbe ni se secreta. La cantidad de inulina filtrada es igual a la cantidad de inulina excretada. Entonces hay una relación directa entre lo que filtro y lo que excreto. Entonces, esta sí es, digamos, la sustancia que con mayor exactitud me puede dar la tasa de filtración glomerular. ¿De cuánto es? 115 a 125. Es la tasa de filtración glomerular. Entonces, esta es la sustancia que nos da con mayor nitidez, digamos que esta es la prueba estándar, si queremos medir con exactitud la tasa de filtración glomerular. Pero por medios, digamos, laboratoriales es un poco complejo realizar, hay que preparar al paciente, hay que programarlo, entonces, con fines prácticos no me ayuda mucho. Por eso es que mejor se utiliza la depuración de la creatinina. La creatinina en el 90% de lo que se ha filtrado se va a excretar. Pero hay un 10% que va a estar, que se va a reabsorber algo y se va a secretar. Por eso que cuando nosotros hacemos la depuración de la creatinina, no vamos a tener un valor de esta magnitud, sino se le da el 90% de 125 mililitros. Entonces, a ver, 125 por 0.9, ¿a cuánto es igual? Más o menos. Entre 90 a 110. Es el promedio que se le da. Con fines clínicos se tiene ese. Entonces, cuando aplicamos la fórmula en la depuración de creatinina,
Para el varón, entre 90 a 110. Y en la mujer se le hace una pequeña corrección, ¿no es cierto? ¿Por cuánto se multiplica? Por 0.85. No sé por qué, pero así. En todo hacen una diferencia, ¿no? Probablemente porque tenga menos masa muscular por ahí, entonces le dan ese. Casi se cae. Ese valor. Entonces, ahí es donde viene esta tablita, ¿no? Cuando nosotros calculamos la depuración de la creatinina, aplicado la fórmula, ¿no? Vamos a tener que más de 90 es lo normal, considerando su factor de corrección para las mujeres con por 0.85, estamos hablando de 80 para arriba para las mujeres, ¿no? Pero miren, más de 90 de la depuración que la vamos a hacer está normal, hay una filtración normal. Pero si ya empieza a bajar, ¿no? Si está entre 60 a 89 miligramos por minuto de depuración, entonces ya estamos hablando de una enfermedad renal, ¿no? Es una enfermedad renal. Y dependiendo del grado de compromiso de la depuración, es que yo voy a tener severidad en la enfermedad renal crónica. Entonces yo puedo hacer depuración o aclaramiento, uno para determinar el flujo plasmático renal, otro para generar la tasa de filtración glomerular, que son las dos indicaciones más precisas, e indirectamente me puede determinar qué tanto se está reabsorbiendo la sustancia. La parte de la secreción es muy relativo, casi no nos ayuda, pero sí nos puede ayudar para ver la reabsorción, la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. La depuración de creatinina me sirve principalmente para determinar la tasa de filtración glomerular, que ya lo hemos establecido fisiológicamente, es entre 115 a 125 mililitros de plasma por minuto. Cuando hago depuración, corrijo esa tasa de filtración y lo considero en la depuración de la creatinina más de 90. Más de 90 quiere decir que la membrana glomerular sí está cumpliendo su función de filtración. Y dependiendo del compromiso de la depuración, me va a dar la tasa de filtración. Que ya cuando tiene menos de 15, que en verdad menos de 15 hasta de 30, ya estos pacientes, su filtración ya no es funcional. Entonces a estos pacientes ya tienen que someterlo a una diálisis o al trasplante renal. Hasta el punto 3A se puede manejar con medicamentos. A partir del 3B ya hay que empezar a generarles la posibilidad o de hacer trasplantes o van a someterle pues a un proceso de diálisis. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta?
Entonces, ¿cómo calculamos la depuración? Vamos a tener una fórmula, ¿no es cierto? Primero, lo más fácil que nos sale es el volumen urinario, que lo voy a multiplicar por la concentración de la sustancia en la orina. Cualquiera de las sustancias que yo lo pueda utilizar como medio, dividido entre la concentración de esta sustancia, pero en el plano. Entonces, así yo puedo calcular el aclaramiento, que le llaman clearance, generalmente le ponen así, ¿no? Esa es la fórmula para poder determinar. Entonces, hay un principio para la depuración que se le conoce como la ley del equilibrio de las masas. Esta es la ley del equilibrio de las masas. ¿Qué nos dice? El flujo plasmático renal de la arteria multiplicado por la concentración de la sustancia en la arteria, es decir, lo que está ingresando al riñón, debe ser igual, por ley del equilibrio de las masas, debe ser igual a lo que se va a estar excretando, es decir, al volumen urinario por la concentración de la sustancia que la estoy utilizando para medir, más lo que está retornando por la vena renal. Entonces, el flujo plasmático renal a nivel de la vena por la cantidad de sustancia que se está eliminando. Si yo sumo esto con esto, es decir, lo que sale por la vena y lo que se está excretando por el riñón, si yo sumo esto, debe ser igual a lo que está ingresando. Ese es el principio del equilibrio de las masas. Entonces, si es que todo se va a filtrar y no se va a reabsorber nada, por la vena no va a salir nada, ¿no? Se va a limpiar totalmente. Si es que solamente si se va a filtrar todo y parte se va a reabsorber, entonces eso que no se ha excretado lo voy a encontrar a nivel de la vena. Entonces, ese es el equilibrio de las sustancias que están ingresando y saliendo del riñón. Va a ingresar por una sola vía, que es la arteria, y esa sustancia que ingresó va a salir por dos vías, o sale por la orina o regresa por la vena renal. Entonces, esta es la fórmula general para calcularlo fisiológicamente. Sin embargo, para fines clínicos, porque todos no somos estándar, se utiliza esta fórmula. ¿Cómo se llama esa fórmula de la depuración? La fórmula de Cockcroft-Gault. Porque ustedes, por ejemplo, pueden tener de repente, pues, son del mismo sexo, pero una tiene una talla más alta, otra tiene más peso, otro tiene una edad diferente, entonces su depuración no va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se va a utilizar esta fórmula. ¿Qué nos queda? ¿Cómo se determina? 140 menos la edad en años, nos voy a poner en meses, por el peso en kilos, dividido
entre un factor 72 por Creatinina sí. el dosaje de la creatinina Sí. en la sangre, en el plasma. Entonces, con eso es que voy a tener un valor que le corresponde a los varones. Si es una mujer, le hace un factor de corrección por 0.85. Entonces, para fines clínicos se utiliza esta fórmula y para fines fisiológicos se utiliza esta fórmula. Entonces, el aclaramiento de la sustancia es igual al volumen urinario por la concentración de la sustancia en la orina, lo que se está excretando, sobre la concentración de la sustancia a nivel plasmático. Entonces, fisiológicamente se puede determinar con esta fórmula cuando no tengo la edad, no tengo el sexo, no tengo peso, entonces puedo utilizar esta fórmula fisiológica. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentarios? Entonces la fórmula se la van a saber, ¿verdad? En el examen se le puede preguntar. ¿Ok? Créanme, cuando ustedes van a estar ejerciendo y les toca pasar hospitalización, pasar visita a la doctora Sabe, por lo menos al 60% de los pacientes les tenemos que hacer eso. Y el asistente viene, iba a decir asistente, y el asistente viene y al pobre interno dice, depuración de creatinina. ¿Usted cree que se acuerda la fórmula? No se acuerdan, porque no lo han ejercitado. Porque su profesor no le dijo que eso tiene que aplicarlo. Entonces, para solucionar eso, las enfermeras lo tienen ahí, ya la formulita en su Cardex, ahí lo tienen, ¿no es cierto? Pérdidas insensibles, hoja de balance. La enfermera es la mejor aliada del interno. Ahí les cuenta que ellos lo tienen, ¿no es cierto, doctora? Lo tienen ahí, cómo calcular. Entonces, para que no pasen la vergüenza de ir a pedirle a la enfermera, ¿no es cierto? Que ella lo tiene que tener. Es fácil. Porque hay enfermeras que no te la van a dar, ¿o no, doctora? Mucho más el interno no le lleva el regalito, entonces, fatales. No es coima. No sé, con gracia, ¿no? Nosotros siempre decimos que el mejor aliado del interno es el técnico. El técnico de enfermería es que corre y te consigue todo. Está pasando visita y el asistente dice, a ver la placa. ¿Qué radiografía? ¿Dónde está la radiografía? Señorita enfermera, ¿dónde está la radiografía? ¿Que la has pedido? Todos esos nos pasan los pobres internos. O sea, vayan recordando todo eso, tengan ustedes anotados. Ahora ya no se ve porque te tienen el celular, ¿no? Los internos clásicos andaban con unas libretitas gruesas que hay como de 200 hojas, así unas partidas. Esa era su herramienta principal, que le decíamos el mataburrito, ¿no? El mataburrito. Porque están atendiendo al paciente ya un ratito, o sea, se iban al baño, se iban, sacaban, buscaban, si tiene tos, a ver qué le doy, les ayudaban. Le solucionaron el problema. Entonces, y ahora todo lo tienen en el celular. Muy bien, vamos. Aguilar. ¿Lo cortas? Carretero.